Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 22, versículo 37. En esta oportunidad, hermanos, vamos a tratar el tema del darwinismo. El tema del darwinismo en esta serie que estamos haciendo nosotros acerca de la cosmovisión bíblica. Y pues tenemos que tocar este tema. Yo había puesto en mi red social, había posteado, había hecho una publicación donde yo decía, bueno, el mundo, ¿cómo es que el mundo obra? ¿Cómo es que el mundo trabaja? El mundo se da cuenta de que las personas son muy fáciles de creer mentiras pequeñas, son muy fáciles. Y el mundo dice, bueno, inventemos una mentira mucho más grande y hay que repetirla y repetirla y llevarla por diferentes canales de tal manera que esa mentira quede enraizada en los corazones de los hombres que la escuchan. Y parte de eso es, pues, hermano, el darwinismo, ¿no? Tristemente, muchas personas que han hecho una profesión de fe en el Señor Jesucristo también creen de alguna manera en el darwinismo. A pesar de que el darwinismo pues enfrenta muchos problemas en su misma doctrina. Así que yo quisiera que en esta oportunidad nosotros en las dos predicaciones que vamos a tener el día de hoy, examinemos el darwinismo. En esta primera parte vamos a ver el darwinismo, la dignidad humana y la libertad moral. En cierta oportunidad, yo creo que les he comentado ya anteriormente, cuando mi hija todavía estaba estudiando y le tocó a ella comprar ciertas láminas, pues fuimos a la librería para buscar esas láminas. Y yo pues me encontraba con otras que estaban allí, ¿no? En ese folder plástico que ustedes ven, donde salen todas esas láminas. Y había pues el creacionismo versus la evolución, que no debería llamarse evolución, sino mutación, como nosotros vamos a ver. Y yo le pregunté a la señorita, ¿y usted cree en alguna religión? Sí, soy católica. Okay. ¿Y cuál de los dos cree usted que es verdad? Y la señorita me dijo el darwinismo, la teoría de la mutación. Hay que grabar bien esta palabra, hermanos, en nuestra mente. No se llama evolución, se llama mutación. Y nosotros vamos a ver por qué lo voy a decir de esa manera. Y es increíble, como yo les decía, cómo aún dentro de la iglesia del Señor podemos encontrar que hay hermanos que han terminado abrazando esa ideología. Es una filosofía. Vamos a ver que eso no es ciencia en ninguna manera. O tal vez como otra manera de continuar haciendo un poco más de introducción en el tema antes de leer el versículo en Mateo 22, versículo 37. Yo no sé si ustedes saben acerca de los hermanos Ham. Son unos australianos y ellos fundaron un ministerio que se llama Respuestas en Génesis. Ellos son los hijos de un hombre que era cristiano y que siempre había afirmado pues que la tierra, ¿cuántos años tiene la tierra? A ver, ¿quién sabe cuántos años tiene la tierra? 6,000 años tiene. Pero en el tiempo en que ellos todavía eran muchachos y ahí su padre enseñaba en la escuela, él era profesor de una escuela, apareció la novedad del carbono 14 y que la Tierra pues tiene millones de años y por ahí el hombre de Cromañón, el Neandertal, esas cosas que hemos estudiado en la escuela, pues le preguntaron a su papá, ellos dicen que la Tierra tiene millones de años y lo están demostrando por medio del carbono 14. ¿Qué podemos responder a eso? Y en ese momento, hermanos, no había respuesta que hacer a esa teoría. Aparentemente la ciencia estaba enunciando la verdad de que la Tierra tenía millones de años, ¿no? La ciencia avanzó
Y no hace mucho hubo pues publicaciones de revistas científicas diciendo que el carbono 14 era mentira. Por supuesto de que estas noticias no corren tan rápido como las primeras, ¿verdad? No corren tan rápido como las primeras, pero ya se descartó el uso del carbono 14 para poder medir la antigüedad de los huesos, de los fósiles. Y en fin, cuando usted, hermanos, tienen el compromiso de estudiar un poco más acerca de lo que es la paleontología, lo que es la biología y todas esas cosas, desde fuentes científicas verdaderas, usted va a llegar a la conclusión de que el darwinismo es una mentira. El darwinismo en realidad, hermanos, es una religión, no es ciencia, es una religión. En Mateo 22:37 dice la Escritura, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿y qué más? ¿Con toda qué? Y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Subraye eso, con toda tu mente. Porque de eso se va a tratar estas dos exposiciones. Bueno, ¿y qué significa pues amar a Dios con toda nuestra mente? Albert Barnes tiene este comentario. Albert Barnes es de los años 1800, mire. Él tiene este comentario. Dice, es someter el intelecto a su voluntad, a la voluntad de Dios, amar su ley y su evangelio más que las decisiones de nuestra propia mente, estar dispuestos a someter todas nuestras facultades a su enseñanza y guía y dedicarle todos nuestros logros intelectuales y todos los resultados de nuestros esfuerzos intelectuales. Por este pasaje que hemos leído, sumando el comentario de Albert Barnes, entendemos que como cristianos no solamente debemos someter nuestras acciones, la manera como vivimos, bajo los preceptos de Dios expresados en las Escrituras, sino que también debemos someter nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar a la Escritura. Si no está en la Escritura, es mentira. Así está. Puede ser que todo el mundo diga, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. No, es mentira. Hermanos, y yo creo que cada vez más vamos notando cómo es que el mundo es tan mentiroso y sus mentiras quieren publicitarlas y hacerlas que entren en nuestras mentes para que cada uno de nosotros termine pensando como ellos quieren que pensemos y no como dice la Escritura. Habíamos hablado ayer, me parece, acerca de la construcción social. Ahora se habla mucho de la construcción social, ¿no? Y cuando hablamos de construcción social, yo puedo decir, bueno, yo soy un niño, como verdaderamente que ha existido. Yo en realidad sí, pues tengo 59 años, pero yo me veo como un niño de 7 años, así que inscríbanme en el jardín de niños y ya está. Y son casos reales, pero esa forma de decir tú eres lo que te autopercibes, ahora le llaman a eso ciencias sociales, que no tiene absolutamente nada de ciencia y que parte de los pensamientos de un corazón corrupto. Nosotros no podemos someternos a esos preceptos, aunque el mundo esté de acuerdo. Nosotros nunca vamos a distorsionar la realidad que en la filosofía se llama la metafísica. Nosotros tenemos una manera también de ver la realidad e interpretarla a la luz de la Escritura. Pero nosotros tenemos que amar al Señor con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, con las cosas que queremos también recibir como si fuera verdad. Un ejemplo del pasado lo encontramos en las palabras de Martín Lutero. Frente a los representantes de una religión basada en las obras y la tradición humana, de uno que se hace llamar el representante de Dios en la tierra, cuando se le exigió a Lutero que abandone esa forma de pensar, mire, cuando le dijeron, tú no puedes seguir pensando así. Lutero, tú tienes que amoldarte acá. Esta es la forma, este es el patrón.
Este es el molde al cual tú tienes que encajar tu pensamiento y pensar de esa manera. Cuando pues se le dijo que abandone esa manera de pensar y que se amolde a esa religión, o que se amolde a la cosmovisión de esa religión, él respondió que mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y así debe ser con nosotros. Así debe ser con nosotros. Nuestra mente debe estar cautiva de lo que dice Dios. Bueno, por ahí salió la noticia de que el carbono 14 hace muchos años dijo que la Tierra tiene millones de años. Bueno, eso es lo que dicen ellos, pero la palabra de Dios no lo dice. ¿A qué cosa voy a creer yo? Tengo que creer lo que creen las Escrituras. ¿Y por qué es que yo les comento de esta manera? Hermanos, porque todos los días nosotros vamos a escuchar ideologías nuevas, vamos a escuchar filosofías nuevas, que lo que van a tratar de hacer es establecer la mentira como verdad para callar la palabra de Dios. Y cada vez que aparezcan estas ideologías, estas filosofías que contradicen la palabra del Señor y que aparentemente pueden tener algo de verdad, o porque el mundo lo cree en su mayoría, a nosotros no nos importa, nosotros vamos a creer lo que la Biblia dice. Y así como, por ejemplo, el catolicismo romano tiene su propia cosmovisión de Dios, tiene su propia manera de ver el mundo y tiene su propia manera de ver a las personas, sucede lo mismo con todas las otras religiones propagadas por toda la tierra. Cada uno de ellos tiene una cosmovisión, una manera de ver la realidad, de ver a Dios, de ver al ser humano, todas. Pero no solamente hablamos de las cosmovisiones que son propiamente religiosas, sino que existen también ideologías que debemos también contarlas como una especie de religión. El ateísmo es una religión. El darwinismo también es una religión. Se le puede llamar de otra manera. Por ejemplo, yo le decía, están también las ideologías conocidas como el darwinismo, el marxismo, el existencialismo, el posmodernismo, etcétera, donde cada una de ellas tiene pues su propia cosmovisión, su propia manera de ver la realidad, de ver al hombre, de ver la moralidad, la moral del ser humano y también la ética. Y nosotros vivimos en medio de una guerra de cosmovisiones. Eso es lo que nosotros hacemos. Cada vez que salimos a predicar el Evangelio nos vamos a encontrar muy posiblemente con personas que nieguen la existencia de Dios, como ya lo hemos visto, me parece hace 2 domingos o el domingo pasado, acerca de la existencia del mal. Ellos dicen, si el mal existe, entonces Dios no existe. Si Dios existiera, fuera todopoderoso, fuese bondadoso, entonces no existiría absolutamente el mal. Esos son debates, hermanos, como hemos estado viendo, filosóficos, pero es una manera de ver el mundo, la realidad y tratar de dar una respuesta al mal sobre la tierra. Y todas esas cosmovisiones tienen algo en común, tienen un denominador común. ¿Saben qué? Todas ellas pelean, luchan contra el cristianismo, luchan contra la Biblia. Todas ellas. Para todas las cosmovisiones, la escritura interpretada correctamente es una piedra en el zapato. Les molesta, les incomodan, porque saben que no pueden derribarla. Un ejemplo reciente es algo que habíamos visto con mi esposa, es la exposición de unos dinosaurios electrónicos acá en Plaza Norte. No sé si saben ustedes, bueno, llegamos a ver la noticia, hay unos dinosaurios mecánicos, ¿no?, en ese centro comercial acá en el área norte. Entonces, cuando estábamos viendo un poco qué era lo que ellos ofrecían, nos decían de que antes de ingresar propiamente donde están las réplicas de aquellos animales mecánicos, los asistentes con sus hijos tenían que pasar primero por una charla. Yo decía, ¿de qué se trata la charla? ¿Qué cosa es lo que van a hablar? Bueno, se trata de una charla sobre la evolución darwiniana. Es eso, es la evolución darwiniana, es lo que nosotros podemos observar que le enseñan a todos los niños desde la escuela, desde más pequeños. Es una charla sobre la evolución darwiniana. Ellos enseñan acerca de un planeta
Tierra, producto de la evolución de millones de años, donde el ser humano es el producto de una evolución o una mutación sin propósito. Eso hay que grabarlo, hermanos, porque cuando usted lee las teorías de Darwin, se habla de una evolución o una mutación sin propósito. Todo se mueve por casualidad. Todo se mueve por casualidad. No hay ningún propósito, no hay una meta, no hay un objetivo, sino que casualmente, pues, la ameba de casualidad se convirtió en un ser humano, así como nosotros. Todo por casualidad, ¿no? Y que lo pone, pues, en la misma categoría de cualquier bestia de este planeta, porque siendo ellos darwinianos y siendo ellos ateos, ¿cómo ven al hombre? Al hombre lo ven como masa y energía. Nada más, masa. Y cuando estábamos conversando acerca de la masa y la energía con mi esposa, y habíamos estado hablando el día de ayer que nos habíamos reunido acerca de cómo es que algunas personas estaban congelando los cuerpos, ¿no?, de ciertos muertos que han muerto hace tiempo, con la esperanza de revivirlos, resucitarlos, cuando la tecnología así lo permita, ¿no?, ocupando el lugar de Dios. ¿Cómo pueden reavivar ellos o resucitar ellos a la masa cuando la energía ya no está ahí? Y eso nos hace recordar a Frankenstein, esa película vieja que nos da. A mí me daba miedo cuando yo la veía y tenía 5 años, ¿no? Donde sacan partes de los cadáveres, lo juntan, y ahora ¿cómo le damos vida a todo esto? Bueno, un rayo tiene que caer, y ese rayo es la energía que va a despertar a ese ser muerto. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso de que van a resucitar y hay que guardar su cuerpo, como el de Lenin, creo que estábamos hablando, eso es mentira. Nunca van a poder hacer eso. Y esta religión darwiniana es muy astuta porque utiliza herramientas audiovisuales. Mire, herramientas audiovisuales para propagar sus creencias tanto a los padres como a los hijos. O sea, dentro del hogar tiene que haber una unidad de pensamiento en cuanto al darwinismo. Ellos pueden usar todas estas estratagemas, pueden parecer convincentes hasta cierto punto, pero nosotros debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia acerca de la evolución darwiniana? Y claro, una pregunta así puede chocar, ¿no? Si nos han repetido, pues durante 40 años, hasta que el Señor me salvó, durante 40 años a mí me han repetido que descendemos de la bestia, que un orangután es mi tatarabuelo, y de repente un día yo me convierto, leo la Biblia y no encuentro absolutamente nada de eso. ¿Qué cosa es lo que yo voy a pensar? A veces hay ese conflicto, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser como Lutero. Bueno, eso es lo que yo creí en la ignorancia de mi carne, pero ahora que tengo la palabra profética más segura, que tengo la verdad en mi mano, ahora yo debo de despojarme de todos esos pensamientos y tener la mente de Cristo, que está aquí. ¿Qué dice la Biblia acerca de la evolución darwiniana? La Biblia no dice nada. No dice nada. Entonces, ¿cuál debe ser mi reacción frente a esos argumentos creíbles de ellos? Simplemente rechazarlos y debatirlos. Yo les comentaba ayer que a mí me gusta debatir estos temas. Me gusta debatirlos en la calle con quien sea. Porque yo creo que la Escritura es más poderosa que todas esas ideologías inventadas por los hombres. Ahora pues, cuando nosotros rechazamos y decimos, no, el darwinismo no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Bueno, esa actitud nos coloca a nosotros en un lugar despreciable para el mundo, que nos llama anticiencia. Ellos están en contra de la ciencia, ¿no? Como si el darwinismo fuera ciencia. Bueno, nos llaman fanáticos religiosos. Y nos dicen, ellos son ciegos ante la evidencia material. ¿Y cuál es tu evidencia material? Ahí está la Mona Lucy. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, de dónde es que viene esa mona, y yo ya creo que se los he comentado a ustedes,
encontraron un colmillo, ahí, se lo encontraron por la tierra, caminando, y decían, mira, acá hay un colmillo, ¿qué será? Parece que es un colmillo muy antiguo, un colmillo. Y luego al colmillo le llenaron el resto de la dentadura. Después le inventaron una cabeza. Y luego de la cabeza le pusieron un cuerpo. Y dijeron, es femenina. Ah, entonces vamos a ponerle luz. Y de un colmillo hicieron todo eso. ¿Y qué dijo la ciencia después? Cuando evolucionó la ciencia del ADN y todas esas cosas. No es un ser humano. No es un ser humano. Y cuando nos llaman a nosotros de esa manera, ciegos ante la evidencia, fanáticos, eso es una forma de persecución contra los creyentes, pero debemos aprender a mantenernos firmes y seguir el mandamiento del Señor para estas circunstancias. ¿Cuál es? En 2 de Corintios 10:5 dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, derrumbar los argumentos de ellos. Tal vez hace 50 años no podíamos hacerlo, hoy día sí podemos hacerlo. Gracias al desarrollo, al avance de la ciencia, los descubrimientos del ADN. El ADN y la ciencia está haciendo ¿qué cosa? Derribando esta supuesta ciencia y afirmando lo que la Escritura enseña. La Biblia no es un libro anticientífico. La ciencia buena verifica el relato de la Escritura. La teoría darwiniana afirma que los simios fueron nuestros ancestros. Y eso es lo que les enseñan a nuestros hijos en las escuelas. Estos son los cimientos de la cosmovisión naturalista atea conocida como el darwinismo. ¿Cómo debemos responder nosotros a ello? Si no nos mantenemos firmes, yo quisiera que prestemos atención en esto. Si no nos mantenemos firmes a nuestras convicciones bíblicas, nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Si nosotros dudamos, nuestros hijos también van a dudar. Es más, ellos creerán que el cristianismo es una fe ciega y coja. Acerca del darwinismo hay mucho que decir, pero que no se dice, especialmente en las escuelas. Y yo quisiera, hermanos, cuando hablar del darwinismo es algo bastante extenso. Solamente vamos a tratar aquí un par de horas, una hora ahora y otra después. Pero cuando uno comienza a leer reportes científicos, cuando uno lee la historia del mismo Darwin, él mismo tuvo que enfrentar lo que se conoció como una duda horrible. Mire, así se llamaba, una duda horrible. Usted póngalo en Google. Una duda horrible, Charles Darwin, buscar. Haga eso. Y por esa duda horrible se levantaba la siguiente pregunta que el mismo Darwin no pudo responder. Y la pregunta era esta. ¿Puede ser confiable la mente humana que es el producto de la evolución? ¿Puede ser confiable? Y Darwin lo expresó de esta manera, y cito, se puede confiar en la mente del hombre que, como creo plenamente, se ha desarrollado a partir de una mente tan baja como la que posee el animal más bajo cuando saca conclusiones tan grandiosas. Esa fue la pregunta que él se hacía. Si nosotros descendemos de un pez, podemos confiar en la mente humana que viene de ese animal tan bajo. Esa pregunta, hermanos, es importante. ¿Alguna vez se la ha hecho usted? ¿Podríamos confiar, por ejemplo, en el ser humano que construye un avión para 400 pasajeros? Nos subimos a un avión muchas veces, ¿no? Pero Darwin nunca quiso resolver esa duda. Él nunca quiso resolver, solamente lo dejó ahí planteado, pero nunca quiso resolver esa duda porque él sabía que el resultado sería conocer la existencia de un creador supremo. Él no quería escarbar más, porque él sabía que si escarbaba y buscaba e investigaba y se dedicaba seriamente a responderse esa duda horrible que él tenía que llegar, adivinen a quién, a Dios.
Y él no quería llegar a Dios. Entonces, para él fue mejor dejar ahí. No hay que investigar, hay que dejar esas cosas ahí. Así que él siguió en los pasos que la Biblia describe con estas palabras. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, el darwinismo ha crecido con mucha rapidez y ha sido adaptado por muchas disciplinas que no tienen relación con las ciencias duras, pero sí con las ciencias sociales. El darwinismo no tiene ninguna relación con biología. El darwinismo no tiene ninguna relación con la paleontología. No tiene relación con la antropología, pero sí con las ciencias sociales. Y esto lo podemos nosotros lo podemos ver también, que el darwinismo ha sido adaptado a algunas actividades. Ayer estaba conversando de la psicología evolutiva. Mire cómo usa la palabra, psicología evolutiva, búsquelo. Y el darwinismo también, hermanos, ha sido adaptado a algunas actividades dentro de las iglesias evangélicas, no solamente en las ciencias sociales. Y esto lo reconocemos por medio de un documental llamado Dividida. Creo que les compartí ese documental alguna vez. Bueno, puedo ponerlo también otra vez en el grupo para que ustedes vean cómo hasta el darwinismo ha penetrado las murallas que deberían mantenerse firmes de la iglesia evangélica. En ese documental Dividida se explica que la segmentación de ministerios como niños, adolescentes, jóvenes y adultos, miren, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, parece una evolución, ¿verdad? Así es como se grafica desde un mono que está postrado, se va levantando hasta que camina erguido como nosotros caminamos. Y es la aplicación del darwinismo a la manera de hacer iglesia de nuestros días. Por eso es que nosotros no tenemos acá ministerios de jóvenes, de niños, ni nada de eso, porque eso es darwinismo puro. Aunque usted no lo acepte, mire ese documental, porque ahí él va a explicar con mayor profundidad lo que yo les estoy diciendo. En la descripción del video, para los hispanos se lee lo siguiente, eso está en el YouTube. Phillips descubre las raíces sorprendentemente siniestras de los programas modernos que fragmentan a los miembros de la iglesia por edad y encuentra pruebas igualmente sorprendentes de que el patrón bíblico para entrenar a las generaciones futuras es opuesto a las prácticas de la iglesia moderna. La iglesia está como está porque ha mezclado la verdad de Dios con filosofías, con ideologías, con el darwinismo, como hemos visto acá también. Y esto, pues, hermanos, nos demuestra la amplia recepción de esta teoría en el ámbito secular como en el evangélico. Hermanos, el darwinismo es impulsado por personas ateas para permear todo lo que pueda y todo lo que nos rodea, todo lo que puedan permear de lo que nos rodean, ellos van a buscar siempre impregnarlo con darwinismo. Uno de los temas que no pueden ser respondidos, y acá yo quisiera ya comenzar a hacer una crítica a ese darwinismo, que no pueden ser respondidos por aquellos que afirman procesos evolutivos, mutantes, llámeles mutantes, es explicar la existencia para explicar la existencia del ser humano, es el tema de la moralidad. El tema de la moralidad. La moralidad es hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿De dónde viene la moral? Pregúntele usted a un darwinista, a alguien que cree en la evolución, para ir destruyendo sus argumentos. Pregúntele de dónde viene la moral, tu capacidad de reconocer lo que está bueno de lo que está malo. ¿De dónde viene? Es el resultado de una evolución que acompañó al ser humano en cada etapa, porque son etapas, ¿no? Ellos hablan de etapa. ¿De dónde viene pues la moral? ¿Desde la etapa más baja o llega cuando ya se culmina la etapa superior de esa evolución? Y si llega cuando se culmina, ¿cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Y cómo es que no la teníamos cuando éramos
una clase, una especie mucho más baja. ¿Cómo llega la moral? Sí sabemos lo que es la moral, ¿verdad? ¿Robar es moralmente bueno? No. Pero las especies más bajas roban. Roban. Vean ustedes los monos. En los sitios donde hay, por ejemplo, campamentos. El mono está esperando que se descuide el que está cerca de la comida, va, la toma y se va a un árbol. ¿Tiene moral el mono? ¿No sabe que robar es malo? ¿O es que en esa etapa todavía la moral no está allí? Por eso, un darwinista nunca le va a poder responder a la pregunta acerca de la moral. Y eso hace distintivo al ser humano de las otras criaturas más bajas que nosotros. ¿De dónde pues viene la moral? ¿Y saben cuál es la respuesta que da el darwinismo? Es una para reírnos. Es una respuesta para reírnos, porque el darwinismo sí quiere responder acerca de la moral. Entonces, para que ellos puedan parchar esa teoría, necesitan inventarse otra teoría más. Como por ejemplo, y búsquelo, tome nota y búsquelo. Ponga usted en el Google la teoría del gen egoísta. Esa es la respuesta de ellos. El gen egoísta, que viene a ser un gen distinto al de su ADN o a los inventados genes culturales, porque ellos también hablan del gen cultural. El gen cultural que es distinto del ADN, y también está ahí el gen egoísta. ¿Qué es eso? Sí, pues hay que reírnos. Entonces, el pecado de egoísmo nace de un ser egoísta que ha evolucionado. Está en el gen. Hermanos, si usted lee sobre el gen egoísta en Wikipedia, se encontrará con la siguiente conclusión. Los organismos son, pues, meras máquinas de supervivencia para genes. Eso es lo que somos los seres humanos desde la perspectiva darwiniana. Somos máquinas de supervivencia para genes. Nosotros nos movemos controlados por los genes. Pero la pregunta todavía permanece. Si todos los seres humanos somos el resultado de un mismo proceso evolutivo, todos somos el resultado de un solo singular proceso evolutivo, entonces, ¿cómo se explica que existan personas malas y personas buenas? Si todos venimos del mismo mono. Es una muy buena pregunta, ¿no se da cuenta? ¿Cómo pues se explica? Los darwinianos responderán diciendo que, ¿saben? Ellos tienen que llegar a decir que el mal moral no existe. Y otra vez caemos pues en los argumentos ateos. El mal moral, nosotros hemos hablado del mal moral la semana pasada. El mal moral no existe. Y que los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño son el resultado de los impulsos genéticos de cada individuo. O sea, son los genes los que te hacen así. Un gen te hace una persona buena y el otro gen que no sabemos cómo es que llega a la persona que ha evolucionado en un mismo proceso, la convierte en mala persona. ¿Y eso cómo se llama? Ahora, ¿existe evidencia que demuestre esa afirmación de ellos? ¿Existe evidencia científica de que somos las máquinas impulsadas por los genes? No existe evidencia científica. No la hay. Los darwinistas no tienen una respuesta para explicar la maldad moral, pero es la respuesta, ellos van ahora a una, como les dije, psicología evolutiva. Se tienen que inventar cosas. Wow, acá hay un parche, ¿cómo hago? Saco mi caja de herramientas, ideologías, y digo, bueno, para parchar esto vamos a inventar algo.
para defendernos ante los ataques de esos malos cristianos, de esos que creen la Biblia ciegamente. Tenemos que parchar esto de acá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a inventar algo, pues. Hay que decir que los genes son los genes. Sí, pero nos van a decir que lo demostremos científicamente. No te preocupes de eso. Hacemos propaganda y todo el mundo lo va a creer, lo va a recibir, lo va a defender, aunque no tenga evidencia científica. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, salen ¿de dónde? Del corazón. Y eso es cierto. Marcos 7:23. ¿Cómo explica el darwinismo que una misma persona que ha sido el producto de la evolución, una misma persona, un día practique la maldad y de repente cambia y practica la rectitud? ¿Cómo? Alguien que una vez ha sido completamente malo por 40 años, posiblemente ha caído en inmoralidades durante 40 años, de repente, de un momento a otro, cambió. Y ya no practica la maldad, ahora practica la rectitud. ¿A qué se debe? ¿A un cambio de genes? Bueno, si alguien nos dice a nosotros, es un cambio de genes, la pregunta siguiente es, ¿y cómo se produce ese cambio de genes? No te van a responder. Ellos nunca tendrán respuesta para ninguna de estas preguntas. Sin embargo, la Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué fácil lo explica la Escritura. Es el nuevo nacimiento, es el cambio de corazón, es una obra que uno puede ver los resultados y no necesitamos recurrir a ninguna mentira. La Biblia atribuye ese cambio a la obra poderosa de Dios, donde Él cambia el corazón malvado de piedra por un corazón bueno de carne, y se llama nuevo nacimiento. Y cuando yo le hablaba de un hombre de 40 años, hablaba de mí mismo. Y en mis genes no ha pasado nada. Mis cromosomas están allí. Mi ADN no cambió. Lo que ocurrió fue que el Señor Jesucristo cambió mi corazón de piedra y puso un corazón de carne. Es eso. Sigo siendo el mismo. Los mismos ojos, el mismo tono de voz, la misma talla, la misma corpulencia, pero ya no soy el mismo que era antes. ¿Cómo lo explicaría? Pues el darwinista. Por ejemplo, hay un libro en idioma inglés que traducido al español llevaría el siguiente título: La historia natural de la violación, las bases biológicas de la coacción sexual. Yo les estaba compartiendo a ustedes acerca de cómo es que podemos explicar lo que es moralmente bueno y moralmente malo a partir del darwinismo. Y ellos hablaron de genes. Y que nosotros en realidad somos las máquinas que responden a los genes que están allí adentro. Entonces, cuando ellos se comenzaron a plantear el problema de la violación sexual, ¿por qué un hombre viola a una mujer sexualmente? Y ellos ponen como subtítulo las bases biológicas. Mire cómo dicen, yo no sé por qué se atreven a usar ese término o prestarse la palabra biología de la coacción sexual. Bueno, ¿cómo se explica eso a partir del darwinismo? Los autores pertenecían al staff de una universidad en los Estados Unidos, y ellos afirmaban básicamente que la violación, mire, preste atención, es una adaptación evolutiva. La violación es una adaptación evolutiva para maximizar el éxito reproductivo de la especie humana. O sea, cuando conoces a una mujer, le llevas rosas, la invitas a salir, le regalas chocolate, y cuando eso no funciona, ¿qué haces? La violas. La violas.
Es una adaptación evolutiva, dice, para maximizar el éxito reproductivo. Hermanos, esta manera, esta cosmovisión reduce al hombre a un animal. Éxito reproductivo. Ve a la mujer como un objeto, no como una persona. Éxito reproductivo. Yo creo honestamente que ni siquiera un psicólogo ateo afirmaría esta barbaridad. Pero es lo que se tiene que enseñar para poder explicar la maldad moral entre los hombres, como la violación sexual en este caso. Se tiene que, pues hay que dar respuesta. Y nosotros podemos dar respuesta con las escrituras, pero ellos no pueden. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Inventarse cosas y llamarles ciencia, llamarles biología. ¿Usted se da cuenta, hermanos, la ridiculez a la que llega el hombre cuando intenta negar a Dios y crear y decir todo ha venido así de manera casual? Explotó algo en el pasado así. ¿Quién lo hizo explotar? ¿Y cómo es que existía ese algo antes de que explote? Para los darwinianos ateos, todo el mal en las personas se explica por medio de una adaptación evolutiva de la especie humana. Adaptación evolutiva de la especie humana. Yo nunca dejaría que alguien hable así de mí. Nunca dejaría yo que alguien hable así de mis hijos. Mis hijos no son una adaptación evolutiva de la especie humana. Eso, hermanos, es una ofensa. Es un insulto. Pero es lo que ellos dicen. De usted, de mí. La Biblia enseña que la inmoralidad sexual, que incluye violación, tiene su causa en el corazón malvado del hombre. ¿Y su castigo cuál debería ser? La muerte. La muerte. La Biblia contempla esos pecados sexuales. Y tenían que morir. Y así eliminarás el mal de en medio de ti. Es lo que dice la Escritura. Pero esta teoría de la evolución de las especies aplicada a la especie humana por los darwinistas ha sido pues el apoyo para justificar muchos otros males que aquejan nuestra sociedad. Y aquí voy a hablar del aborto y del infanticidio. Cuando usted se pone a pensar acerca del aborto y el asesinato de los bebés, hermanos, necesariamente usted tiene que pensar en el darwinismo. Yo para ello quiero enseñarles una palabra nueva: eugenesia. ¿Usted sabe, alguna vez ha escuchado esa palabra, eugenesia? Anótelo y búsquelo. Acá les voy a traer una definición. La eugenesia es la teoría científicamente errónea e inmoral de la mejora racial y la reproducción planificada, que ganó popularidad a principios del siglo XX. Los eugenistas de todo el mundo creían que podían perfeccionar a los seres humanos y eliminar los llamados males sociales a través de la genética y la herencia. Eugenesia. Esta teoría fue abrazada, adivinen por quién, por Adolfo Hitler. Él la estudió. Esa teoría comenzó en los Estados Unidos, cuando los eugenistas decían de que el negro era una raza inferior. Y Hitler, cuando recibió eso, dijo: wow, esto de acá es sorprendente. Hay razas superiores, hay razas inferiores. Como la evolución, ¿verdad? Como esa evolución. Y fue abrazada por Hitler para hacer lo que le hicieron a los judíos al considerarlos pues como una raza subhumana. Los judíos para ellos no eran humanos, eran subhumanos. Subhumanos. Y en la actualidad se usa para justificar el infanticidio, si es que se da el caso de un recién nacido enfermizo. Hermano, ¿usted por qué cosa cree de que ahora el aborto ya no se dice hasta la semana 12? Sino hasta unos cuantos días después que nace el bebé? Si es que el bebé nace y se le encuentra algún defecto,
por el cual no va a ser un ser humano que se desarrolle muy bien, se permite el asesinato. ¿Por qué? Porque se busca pues la raza mejor. Y también la justificación del aborto, si la tecnología médica descubre que será un niño con ciertas discapacidades. Por ejemplo, un niño con labio leporino, porque ahora existe una ecografía que uno puede ver si el bebé tiene labio leporino. Entonces no va a ser un ser humano completo, perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abórtalo, mátalo. Porque su evolución no es una evolución que satisfaga los estándares de perfección que ellos mismos se han inventado. Y toda esta maldad la hacen ellos en nombre de una adaptación evolutiva favorable. Esas son las palabras que ellos usan. Adaptación evolutiva favorable. Si usted, hermano, no tiene la Biblia en su mente, es posible que caiga en este juego como cayeron otros hombres, políticos. Todo este holocausto contra hombres y bebés encuentran su origen en una teoría que no ha sido posible demostrar que es verdadera usando las ciencias duras. Usando las ciencias duras no pasa el darwinismo, más allá de una teoría, un sueño enfermo. Son muchos quienes no han podido seguir las consecuencias de esta teoría atea llamada darwinismo. Consecuencias que son inmorales según el absoluto moral de Dios, que reduce la maldad moral a un asunto de genes. Y que al final afirma que la selección natural de la especie humana debe incluir eliminar a aquellos que son débiles o enfermizos. Solamente que como nosotros vemos, ¿no? El animal más fuerte es el que sobrevive y el animal más débil es el que muere. Así también se piensa para el ser humano. Después de todo, para ellos somos animales que han evolucionado hacia una perfección distinta a los demás que están debajo de esa cadena evolutiva. Sin embargo, existen también otras aplicaciones morales de la teoría darwiniana. Los proponentes de esta teoría afirman que la evolución fue la que creó el cuerpo de cada especie humana. ¿Cómo? Pues claro, ¿no? O sea, si yo vengo de una ameba, la ameba se convierte en pez y ahora tengo 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. La evolución me ha creado a mí, como yo soy. Es la evolución. Y esto hay que tenerlo en nuestras mentes. Por lo tanto, la diferencia entre varón y mujer, como dice la Biblia, ellos dicen es un relato falso. Es un relato falso. Porque Dios, cuando crea el varón y la mujer, lo crea con un propósito. Para el evolucionista no es así. Simplemente que la casualidad, nos construyeron, miren, yo salí varón, sale la mujer, pero la sexualidad, ellos dicen, es un asunto cultural y no biológico. Porque descendemos, descendemos, somos el producto de la casualidad. Podríamos también plantear el tema del sentimiento de culpa. Hermanos, todo esto es preguntas fáciles que usted le puede hacer a cualquiera que cree en la teoría darwiniana. ¿Qué hay del sentimiento de culpa? ¿Usted alguna vez ha sentido culpa? Yo he sentido culpa. O el sentimiento de la vergüenza. ¿Usted ha sentido vergüenza alguna vez? Yo he sentido vergüenza cuando era incrédulo y veía muchas cosas que yo hacía cuando estaba ebrio. Ya me daba vergüenza salir de mi casa una semana. Que también evolucionó eso. También evolucionó el sistema de culpa o el sistema de la vergüenza. ¿Y sabe cómo es que lo vemos, hermano? Al perro. Nosotros somos como perros también, solo que un poco mejorados. Los perros tienen vergüenza. Usted cuando ve a un perro, observe a un perro. ¿Tienen vergüenza de lo que hacen en la calle? Nosotros haríamos lo que hacen esos animales
en la calle igual que ellos? No, porque tenemos vergüenza, tenemos pudor. Ahora la pregunta es, ¿de dónde viene la vergüenza? ¿De dónde viene el pudor? ¿Evolucionó también? ¿O cuando llegamos a ser humanos, ¡pum!, se nos puso todo eso a nosotros? Moralidad, vergüenza, pudor, culpa. ¿De dónde vienen todos los sentimientos que tenemos nosotros y que no tienen otras especies? ¿Por qué nosotros nos sentimos tan espantados cuando vemos que un león se come a una cebra recién nacidita que todavía no se puede poner de pie? Y se lo comen y lo destruyen y no tienen ninguna misericordia. ¿Por qué tenemos nosotros misericordia y ellos no? ¿Dónde? ¿De dónde viene pues la misericordia? Los genes. No, hermanos, esa teoría no tiene absolutamente ningún asidero filosófico y tampoco tiene un asidero científico. Y de eso es lo que estamos hablando. Estas emociones, entre muchas otras cosas más, son pues una piedra en el zapato para una teoría que no ha podido ser comprobable, bajo el mismo método científico que dicen sus proponentes que está basado. Desde que la teoría darwiniana reduce a los seres humanos a materia impulsada por sus propios genes, debemos preguntar, ¿es posible vivir así en la Tierra? Plagada de materia que es impulsada por sus propios genes. Si la evolución se efectuó sin ningún propósito, ¿qué propósito pues tiene el resultado de una cadena de casualidades sin ninguna finalidad? O sea, ¿para qué existimos? Si venimos de un mono, de un perro, de una bestia, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? El mismo propósito de ellos. Y lo irónico de todo esto es que ellos no tienen respuestas racionales para estas interrogantes. No las tienen. No las tienen. Nos engañan y nos engañan y nos engañan. No tienen respuestas para eso. Pero sin embargo la gente lo cree. Oh sí, no, la ciencia. ¿Qué ciencia, por Dios? ¿Qué ciencia? Y yo voy a compartirles acerca de lo que es el método científico en la segunda parte de esto. Por eso la pregunta es, ¿qué ciencia? Sin embargo, ellos llaman pues irracional a la fe cristiana porque nosotros afirmamos que todo comienza con un Dios personal. Nosotros somos los locos, ellos son los cuerdos. Nosotros podemos responder con la Escritura, ellos no pueden responder de ninguna manera. Hermanos, nuestra fe proporciona una cosmovisión unida y consistente que es válida tanto en el ámbito natural como en el ámbito moral y espiritual. La doctrina bíblica de la imagen de Dios proporciona una base sólida para la dignidad humana y la libertad moral, compatibles con la existencia real de los seres humanos. A diferencia pues de quienes vienen parchando constantemente, porque conforme va avanzando la ciencia, ellos necesitan ponerle parches y parches y parches, porque se levantan preguntas que aniquilan esas teorías, esos postulados. Ellos vienen parchando constantemente su cosmovisión por medio de otras teorías, como la del gen egoísta. Léalo para que se ría un rato. Un día así que se encuentre triste, lea, estudie el darwinismo para que se ría de lo que esas personas creen y todavía siguen impulsando. Como creyentes nosotros podemos vivir establemente sobre la base de nuestra cosmovisión. ¿Por qué? Porque se ajusta a un mundo real. La de ellos no. Ellos no tienen un propósito para el hombre. Si el hombre es la casualidad, pues ¿qué propósito tiene nuestra vida aquí en la tierra? Pues ninguna. Ellos te van a decir ninguna. Existes porque existes y ya está. Satisface todo lo que tú puedas. Mientras estás vivo, antes que llegues a esa caja para enterrarte, tienes que satisfacerte en lo que tú más puedas. Ese es el propósito de mi existencia, de mi aparición en el mundo, satisfacer lo que le gusta a mi carne, lo que le agrada a mis ojos.
No, hermanos. En la pregunta 1 del Catecismo Menor de Westminster, y con esto termino, dice: ¿cuál es el propósito principal del hombre? La Escritura dice: el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito del ser humano. En mi vida, hasta los 40 años en que el Señor me salvó, era una vida sin ningún propósito. Trabajar para comer y comer para poder trabajar. Una vida vacía sin Cristo. Podía tener muchas cosas materiales, pero desde que yo no tenía al Señor era una vida vacía. Porque yo recuerdo cómo es que yo pensaba, cómo es que yo meditaba acerca de mí mismo a veces. Porque esa es la pregunta que nos hacemos, tarde o temprano. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué? Y esa pregunta encontró su respuesta cuando el Señor me salvó. Yo estoy aquí para glorificar a Dios y para gozar de Él por toda la eternidad, aún después de mi muerte. Vamos a orar, hermanos.